escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Bendiga. Como siempre es un privilegio estar aquí ante la presencia de Dios, dando un mensaje de parte de Él. Y damos gloria y alabanza, así como decía esa hermosa alabanza, Él es solo digno, porque fue el que padeció, ¿verdad? El que murió en la cruz por todos nosotros, y también están las promesas detrás de Él. Damos gloria a Él porque sus promesas se cumplen, ¿verdad? Se cumplen cada palabra, cada letra, cada coma, se cumple. Vamos a orar y a dar gracias por esta noche, Señor, Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia. Damos gloria y alabanza, Señor, en tu presencia, Dios mío. No, venimos con agradecimiento, venimos con, Señor, un corazón, Señor, humilde, Dios mío, agradecido, porque el que es agradecido es humilde, Dios mío. Aquel que no agradece, Señor, bendito Dios, eh, es altivo, Padre. Por eso venimos delante de ti, Señor, humildes, agradecidos por todas las bondades de tu corazón, por todo lo que haces, por todo lo que, Señor, cómo te mueves, cómo nos hablas. Aún gracias por la lluvia, por el sol, Dios mío. Gracias por todo esto que viene del cielo, Dios mío. Viene de tu mano, Padre. Gracias, Dios mío, por los procesos. Gracias por las pruebas. Gracias por todo esto. Señor, te alabamos en esta noche y bendecimos tu gran nombre, Señor. Como lo decía tu hija, Dios mío, Señor, usa mi boca, Dios mío, conforme a lo que tú tienes para esta noche, Señor. Haz tu voluntad, Señor, en esta noche, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermanito, nuevamente. Espero que la paz del Señor esté reinando en sus hogares, en sus corazones. Y hoy, esta noche, el Señor nos quiere hablar de algo que se da mucho, se da mucho de qué hablar, pero muchas veces esto nos cuesta como
como hijos de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir allí a la palabra en Mateo 3:16 en adelante y vamos a leer allí, hermanitos, algo que me inquietaba de lo que Dios quiere hablar. Dice ahí Mateo 3:16, 13:16, perdón. Si estaba bien, perdón, hermanito. 13:16. Entonces acá habla en el contexto anterior, hablaba del propósito de las parábolas, pero acá el Señor Jesús, el por qué las parábolas, ¿cierto? Les explicaba a los discípulos, pero hay algo acá que me inquietaba mucho. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, ¿cierto? Habla de una vista, dice, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, ¿cierto? Entonces acá, una de las cosas que el Señor resalta, ¿cierto? Es la visión y el discernimiento, ¿cierto? Algo que Dios quiere hablar esta noche muy, muy claramente, porque sí, hermano, o sea, nosotros estamos llevados, ¿cierto? Y llamados a proclamar el Evangelio, ¿cierto? A hablar, pero muchas cosas nosotros no le ponemos atención es a ver y a escuchar. Siempre queremos es hablar, ¿cierto? Todo lo que el Señor nos habla, queremos es hablar, hablar y predicar, ¿cierto? Uy, predicarle al hermano, predicarle en la calle, predicarle al que nos encontremos, pero, pero muchas veces nos detenemos a escuchar y a observar, ¿cierto? A observar lo que el Señor nos quiere mostrar y a oír lo que el Señor quiere hablar. Entonces, esto, bienaventurados, es tremendo, porque doblemente, esto tiene muchos significados, ¿verdad? Como lo ha hablado sus siervos, bienaventurados, doblemente felices, doblemente gozosos, doblemente contentos, ¿cierto? No es una sola, no es un solo estar feliz, no, es estar más allá de estar felices, tener paz, más allá de estar eh, con paz en nuestro corazón. Dice el 17, porque de cierto es mío que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿qué somos nosotros bienaventurados? Porque estamos viendo cosas que aún los profetas anteriormente no vieron. O sea, Dios viene a abrirnos los ojos para nosotros no cometer muchos errores, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el Señor cuando llega a nuestra vida. Es que nosotros no cometamos errores o no hablemos en los propósitos, ¿cierto? Pero con el Señor tenemos un freno, tenemos el Espíritu Santo que nos frena, ¿verdad? A no hablar lo que no viene de Él, ¿cierto? Entonces nos evitamos muchos tratos, ¿verdad? Muchos tratos. Entonces acá va a explicar, en el 18, va a explicar el Señor Jesús la parábola. Porque el Señor siempre que hace con sus hijos, le desmenuza la palabra. Señor Espíritu Santo, esto no lo comprende, ¿cierto? Pero el Señor viene y con el Espíritu Santo y revela y nos revela su palabra. Es una bendición, hermano. Porque el Señor no nos deja en ignorancia. El Señor siempre viene a aclarar nuestras dudas, lo que tengamos conforme a su voluntad, ¿cierto? Porque usted de pronto le puede estar pidiendo a Dios que le enseñe esto o lo otro, ¿cierto? Pero hay cosas que el Señor no le muestra por pura misericordia porque usted no la debe entender o no debe saber eso porque si las entiende quizá va a desviarse o esto, ¿cierto? Pero lo que el Señor eh, permite que entendamos es para el crecimiento espiritual. Entonces acá mire lo que dice y como empieza, oí, oí, ¿cierto? Oí, no, no hable, sino oí. Pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, ¿cierto? Ahí está hablando del oír, oye la palabra del rey y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón.
este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, pero todo esto tiene que ver con el oír, todo esto tiene que ver con el oír y es algo que me impresionó. Más adelante vamos a comprender algo que es tremendo. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, otra vez, oye la palabra y al momento la recibe como, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye otra vez la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué tremendo, hermano. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye otra vez y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Qué tremendo, hermano. Porque vemos como, eh, porque muchas veces no se hace fructuosa la palabra en nosotros, porque muchas veces no estamos con el espíritu correcto. ¿En qué sentido? De que no estamos alineados con el Espíritu Santo para poder comprender, ¿sí? O los afanes de este, como dice ahí, los afanes o las tribulaciones ahogan la palabra, ¿cierto? Por eso debemos tener cada vez que escuchemos una palabra estar tan, pero tan como alineados con el Espíritu Santo y estar tan dispuestos de corazón para que la palabra de, sea en este momento que usted esté escuchando ahí atentamente, qué bendición, hermano, ¿cierto? Porque a pesar de somos carne y estando en la casa hay cosas que nos distraen. Pero si usted tiene carga, va a escuchar la palabra y va a ponerle cuidado. Qué bendición. Porque entonces la palabra va a ser lo que Dios la ha mandado a hacer. Y va a dar fruto. Como dice ahí, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo va a hacer cuando usted la oye, claramente, la oye con la disposición, ¿cierto? Entonces ahí vemos, hermanos, que el problema no está tanto en que nosotros muchas veces tengamos palabra, escuchemos, ¿cierto? Sino que la atendamos de verdad, hermano. O sea, no es, el problema está en el oír, en el oír el mensaje de Dios. No está en tanto el hablar, sino el oír primeramente, ¿sí? Porque por ahí es donde se entra el consejo de Dios, entra el corazón y con el entendimiento del Espíritu Santo vamos a poder discernir esa, esa palabra que el Señor nos da diariamente, ¿cierto? En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estemos allí. Dice ahí el 24, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Algo similar a lo que estaba explicando, ¿cierto? Se siembra. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Hay muchas palabras que a usted le quedan como, o nos quedan como en él, como ahí como que sí, como que no hay tanta fe por esa palabra, como que esta palabra no, uno la comprende bien, pero la comprende, ¿cierto? Ahí es donde el enemigo viene y siembra, hermano, y viene y siembra esa palabra, cuando usted en ese momento no está lúcido, no está como tan dispuesto de corazón, ahí es donde el enemigo viene y siembra algo, ¿sí? Y dice que, y dice que la cizaña la sembró entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Qué tremendo es porque esto es lo que Dios quiere, ¿no? Cuando nosotros no estamos tan dispuestos a oír un mensaje, hermano, el enemigo viene y siembra, y esa palabra se vuelve, está contaminada muchas veces, porque no se recibe con el espíritu correcto, o no está uno atento, o sí, eh, no está eh, alineado con el Espíritu Santo. Entonces dice el 26, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, cuando da fruto,
es cuando empiezan también a salir otras cosas. Ya, pero usted, o le dicen a uno, ya, pero usted no es cristiano, ¿y por qué se comporta de esta manera? ¿Cierto? Los que ven afuera, digamos, los que son espirituales, hermanitos, van a decir, ay, por eso mi hermanito, vamos a orar por él, porque mire, ¿cierto? Le dio el cable pelado, entonces es hora, pero otras personas, uy, pero usted no es cristiano, ¿cierto? Es porque hay veces yo lo veo comportándose bien, pero hay veces porque actúa de esta manera, porque hay contaminada esa palabra, o no se atiende claramente, o no se está disponiendo claramente para oír. Y dice el 28, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella. Mire, hermano, el Señor sabe muchas veces que nosotros padecemos muchas cosas, muchísimo, que cometemos muchos errores, pero la misericordia de Dios, el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos aún de esas cizañas que aún están en nuestro corazón, ya que actuamos de mala manera. ¿Sí? Y el Señor no nos arranca de aquí por pura misericordia, hermano, porque también ha sembrado buena palabra, pero todavía nos falta, pero ha hecho una cosa, una obra extraordinaria en cada uno de nosotros. Cada uno podemos verla. Dice el 30, dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hermano, o sea, hay algo que siempre nos turba a nosotros como lo que andamos ya en el camino, fallarle a Dios, que eso nos duele mucho, ¿cierto? Duele mucho fallarle a Dios, entonces eh, nos acusa al mismo enemigo con eso, ¿cierto? Y nos desanimamos, pero hermano, continuemos porque acá como dice la palabra, el Señor va un día de ti, va a atar eso que está dentro, bien dentro de nosotros. Y hermano, va a apartar lo que es de Dios, ¿no? Pero continuemos porque es una promesa, esto es una promesa. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los jugadores, recoger primero la cizaña. ¿Por qué recoge primero la cizaña? Porque es lo malo. El Señor no va a dejar lo corruptible para lo último. Saca primero lo malo para dejar lo que es de él, lo que da fruto, verdaderamente, lo bueno, lo afable delante de él. Y atarla en manojos para quemarla, para deshacer. El Señor viene y quema todo eso que nosotros nos quema, de todas esas cizañas que fue sembrada, ¿cierto? Por ejemplo, hay hermanitos que justamente han crecido, ¿cierto? En conocer al Señor, que han crecido, digamos, en doctrinas de hombres, en ministerios donde tristemente no se dio buena palabra y fueron dados, pero aún esa palabra que Dios dio por boca de esos siervos, que Dios tenga misericordia de cómo están actuando, cómo actuaron, hermano, no, entonces creció juntamente la buena palabra con la mano, pero fue oída, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con el oído. Vamos, hermanitos, un segundo ahí también a Mateo 15, 15 en adelante, a leer otra porción de algo que me inquietaba mucho también. Dice lo que contamina al hombre. Primero, hermanita, Mateo 15, Mateo 15, 10, y ya vamos allí. Entonces llamando así a multitud, les dijo, pues oí y entender. O sea, es primordial eso, oigamos, entendamos, ¿cierto? Que guardemos la palabra en nuestro corazón, cada palabra, cada estudio. Ay, si esta palabra me la dio, se la voy a ir a este hermano. No es tanto la oración, escúcheme usted.
María, María fue una de las mujeres que tiene uno de los mejores ejemplos allí, ¿cierto? Porque el ángel del Señor, después de que el Espíritu Santo estuvo ahí en su vientre, ¿cierto? Para formar al Señor Jesús, por ese milagro, ella, todas las palabras que Dios le hablaba por medio del ángel, decía que las guardaba en su corazón, atesoraba allí, las atesoraba, y no dice que ya fue y habló todo lo que no hizo, ¿cierto? Sino actuó. Más que hablar es actuar, pero en este momento la palabra es oír. Dice el 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina. Está diciendo aquí lo que Dios habla, lo que ustedes escuchen, ¿cierto? Lo que entra, ¿cierto? No, no contamina. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver. Sí, dice, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muchas veces nosotros nos ponemos a hablar mucho y no oímos. Cuando alguien se nos acerca abriéndose el corazón, ¿cierto? Acerca el corazón a contarnos, ¿cierto? Lo que está pasando. Nosotros caemos en un error muchas veces de no dejar hablar, ¿cierto? No oír primero a esa persona que se desahogue, lo que está pasando, y empezamos a hablar de la palabra, ¿cierto? Pero muchas veces ellos lo que buscan a veces es solo que los escuchen primeramente. ¿Sí? Y ya después Dios hará, pero muchas veces los interrumpimos o hacemos otras cosas y lo que se hace es cerrar, no, este no me deja hablar, no me deja contar, y solo me habla de esto, sí, hablarle de Dios solo, claro, pero muchas veces ellos quieren es que los oigan, ¿cierto? Entonces es una bendición esto. Dice, dice aquí. mm, Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofrecen muchas veces? La religión no, no le gusta cuando está para, ¿cómo así, cierto? Entonces, cuando usted solo oiga y obedezca, ¿cierto? Esto golpea mucho, porque no, pero si es que soy un siervo, yo tengo que predicar, yo tengo que hablar esto, lo otro, ¿cierto? Muchas veces esto no nos agrada el oír y obedecer nomás, ¿cierto? Entonces, mm, dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Acá habla de esa cizaña. Si todo lo que no ha sembrado Dios, toda la palabra que no se ha dado por Dios, todo eso será desarraigada. Y es otra promesa, es una promesa. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare un ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola, Jesús. Le dijo, también vosotros aún sin entendimiento. Qué tremendo, hermanos, porque vemos cómo el Señor es claro muchas veces con nosotros y muchas veces nosotros queremos preguntarle aún, indagar, ¿cierto? Cosas que ya sabemos, que ya el Señor nos ha entendido, nos ha explicado y nos hacemos los de los oídos sordos, ¿cierto? Entonces, hermanitos, vamos a ir ahora sí a algo de lo que yo les decía ahorita en Primera Reyes 3, algo que realmente me inquietaba
al respecto de con el oír, bastante. Estoy buscando acá en la Biblia la palabra. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acaba de edificar su casa de la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Acá había una labor. Dice, hasta entonces el pueblo antiguo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. O sea, acá, ¿cierto? No estaba preparado como un templo, un altar, ¿cierto? Pero el Señor ha venido todo este tiempo a edificar un altar. Dice más, Salomón amó a Jehová. Dice, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, o sea, o sea, era obediente, ¿cierto? Todo lo que aprendió, todo lo que escuchó, todo lo que oyó de su padre, ¿cierto? Él estaba haciendo lo que vio en su padre, ¿cierto? Oyendo, estaba haciéndolo. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Mire, hermano, esto es algo que también me inquietaba mucho, porque en los sueños Dios te puede a ti decir cosas, tienes que estar muy atento y muy apercibido, porque en medio del sueño Dios te puede hablar algo, hacer, te puede advertir de algo, ¿cierto? Entonces, una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. O sea, acá esto fue lo que Salomón vio que Dios hizo con David, ¿cierto? Y lo escuchó, ¿cierto? Lo leyó en las crónicas. Cuando nosotros leemos algo, estamos oyendo la voz de Dios, ¿cierto? Cuando leemos la palabra estamos oyendo y él lo leyó en las crónicas de los reyes, todo lo que Dios se había hecho con David. Entonces, en que le diste hijo que se sentase en su trono, porque eso es una honra, ¿verdad? Dice como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, ¿cierto? Y no sé cómo entrar ni salir. O sea, acá fue sincero Salomón con Dios. Aún en el sueño vea como Dios, como él le respondía. Qué tremendo, como Dios revela de esta manera. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Y multiplicó en esa época el pueblo. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Sí? Y acá vamos a ir en otra versión, ¿cierto? Porque este da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Esto habla de lo entendido, de escuchar, ¿sí? O sea, esto me inquietaba mucho porque es que, o sea, imagínese uno oír para juzgar, o sea, un corazón sabio para oír justamente, o sea, no,
No, acá no habla de hablar sabiamente, aunque habló Salomón, ¿cierto? Salomón hablaba y escribió sabiamente, ¿cierto? Pero, pero vemos cómo acá él le pedía era para oír justamente, no para a- a- condenar justamente, no para juzgar justamente. Estaba buscando acá la cita donde yo leí, pero, pero es claro, hermano, es claro lo que Dios quiere hablar, porque muchas veces nosotros le pedimos, Señor, ayúdame, eh, ayúdame a hablar sabiamente, ¿cierto? Pero cuando le pedimos al Señor que nos ayude, sí, hermanita, ahí está, perdón, si era más adelante. Entonces, eh, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Acá le preguntaba y era honesto, honesto era Salomón, ¿cierto? Porque era joven. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti ni muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Qué tremendo, hermano. O sea, no es ni siquiera para hablar juicio, ni para pensar sabiamente, no, para oír, porque es que muchas veces, hermanos, no tenemos esa paciencia de oír, no sé, eso, tenemos por sí, es pensar como oír y ir atando cabos en nuestra mente, ¿cierto? Esto le pasó por esto, no, ¿cierto? Es tremendo, hermanos, a mí me dejaba impresionado esto porque lo que, lo que nosotros conocíamos, lo que yo entendía antes de que Dios me mostrara esto, era que sabía era que Salomón fue sabio, ¿cierto? Porque gobernó sabiamente esto, pero esto me dejaba muy inquieto, porque Dios le dio para oír juicio, inteligencia para oír juicio. Dice, y aquí le he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te da un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Por qué, hermanos? Porque todos, Dios nos ha dado dones, a cada uno nos ha dado dones, ¿cierto? Pero todos no somos iguales a otros. Hermano, tú eres, hermanita, hermanito, tú eres especial para el Señor y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y no va a haber nadie igual que tú, no va a haber nadie que tenga la fe, ¿cierto? No va a haber nadie que tenga esa, como esa oratoria, ¿cierto? Porque muchas veces hay hermanitos que dicen, Dios mío, estos hermanitos se han ejercitado en la oración, ¿cierto? Que oran hermoso, oran ahí fervientes, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios da sus dones a cada uno y son diferentes, todos, todos. Y no va a haber nadie como nosotros mismos. O sea, el Señor nos tiene especialmente, ¿cierto? Ahí a cada uno escuchando, a cada uno eh, haciendo la tarea. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. O sea, hermanos, mire, muchas veces sí, nosotros le pedimos al Señor, Señor, dame, cuando vamos para algún lado, Señor, dame, ¿sí? Y es una bendición, dame la gracia para hablarle a esta persona esto. Pero muchas veces no le pedimos, Señor, dame el discernimiento para oír y entender qué es lo que está pasando con esta persona, qué es lo que esta situación la está llevando, entender o escuchar aún su corazón abierto, ¿cierto? Pero cuando nosotros le pedimos eso, el Señor va a dar, hermano, créame que va a dar palabras, porque usted cuando entiende la situación que está pasando el hermano, usted va a comprender y el Espíritu Santo le va a decir, mira, habla esto porque es cierto. Pero si nosotros estamos, ay, yo ya tengo la palabra ya para cuando vaya ya a esa casa, hablarles, oh, hermano,
El Espíritu Santo va a hablar en el momento. Va a ser una bendición y va a ser siempre así, si nosotros le pedimos eso. Dice, cierto que no pediste ni riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, ¿cierto? No va a ser nadie igual. Y si anduviese en mis caminos, o sea, acá el Señor que le estaba, quiere oír juicio, pues oiga lo que yo también le digo, este consejo, y a cada uno no lo dice, ¿cierto? Si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, ¿cierto? Porque era un sueño, yo que era un sueño, y vino a Jerusalén y presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó la causa y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. O sea, ¿qué hizo acá? Ellos no sacrificaban porque sí, ¿cierto? Porque sí. Ellos no sacrificaban porque sí. Acá él sacrificaba porque decía, esta palabra vino de Dios y es verdadera, entonces le voy a sacrificar a Dios. Ya en su corazón obedeció y entendió que esa palabra era de Dios y el modo de agradecer a Dios fue con un sacrificio. Señor, gracias por esa palabra, ¿cierto? Cada vez que nos dé a nosotros, cada uno, eh, una palabra, vayamos allá en la intimidad, Señor, gracias por esa palabra, gracias por mostrarme esto. Sacrifiquémosle ese tiempo ahí, ofrezcámosle el corazón dando gracias. Que Él sepa que estamos agradecidos por lo que Él nos dice, por lo que nos habla, aún por cómo nos corrige, aún por cómo nos mete en procesos. Gracias. Y la sacrifiquemos todo el tiempo. Pero sobre todo, como dice ahí el pastor, así es, que aprendamos a oír la voz de Dios. Primeramente a Él, porque es que muchas veces nosotros no le oímos, sí, oramos, ya hoy está bien, pero a veces debemos callar unos momentos para escuchar la voz de Él, para ver qué es lo que Él quiere. Y si aprendemos a escuchar, si aprendemos a oír a Dios, pues vamos a aprender a oír a los otros. Porque ya el Señor nos ha formado un carácter ahí para oír primeramente a Él. ¿Sí? Entonces, hermanos, eh, esa palabra es clara. Dios nos viene a decir, oigamos, atendamos el consejo de Dios. Cuando vayamos a algún lado, si el Señor nos manda, ¿cierto? Porque si oímos la voz de Dios, el Señor nos va a decir, vayan a tal lado, no vayan a tal lado, ¿cierto? Hablen esto, no hablen esto, ¿cierto? Y cuando estemos allí vamos a escuchar con, a oír con juicio, inteligencia para oír con juicio. Es una bendición, hermanos, poder leer esta palabra y oírla para poder obedecer. Vamos a dar gracias, hermanitos, a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias, Dios mío, y bendecimos tu nombre, Señor, esta noche, porque, Señor, muchas veces, perdónanos porque muchas veces no oímos, Señor, lo que tú nos mandas, no oímos, no obedecemos, no entendemos muchas veces y queremos es hablar o actuar o hacer o creernos muchas veces mejor que tú, Padre. Por eso, Padre amado, perdónanos, Dios mío, perdona, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, los que de corazón, Señor, sincero, se humillan delante de ti, reconociendo, Señor, bendito Dios, que muchas veces no te dejamos hablar, Señor, si nosotros queremos es hablar y hablar, Padre. Ayúdanos, Señor, danos la gracia, Padre, para, Señor, abandonarnos en tus manos, Señor, ser obedientes, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Que, Señor, tú eres el que revela, Señor, la palabra. Tú eres el que hace conforme a lo que está escrito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y damos gloria y honra, Señor, porque tú no callas, tú no sigues hablando. Tú nos hablas en las cosas mínimas en las que de pronto, Señor, y todavía no nos fijamos, Señor.
Y tú vienes y las aclaras, Señor. Tú vienes y las revelas, Dios mío, a tu pueblo. Gracias, poderoso Dios, Señor. Te alabamos y te bendecimos esta noche. Y damos gloria, honra, Señor, a ti. Tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que tiene soberanía en los cielos y en la tierra. Quítanos, destapona, Señor, bendito Dios, los oídos, Dios mío, para oírte, Señor, primeramente a ti, Señor. Poderoso Dios, a ti te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos allí conectados, los que, Señor, bendito Dios, han dispuesto Dios, su corazón esta noche. Gracias. Los que aún no han podido estar, Señor, gracias, Dios mío, también. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén. Bendiciones, hermanitos. Dios continúe reinando en sus vidas y dando paz a sus corazones y sus hogares. En el nombre de Jesús. Abrazos, hermanos.